Qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero que me nombren? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me paro frente al mundo? ¿Pueden la música, la poesía, el arte responder a esas preguntas? Soy Anita Cosi, soy inquieta y te quiero invitar a sumarte a este podcast que va a intentar aportar algo de claridad en medio del presente que habitamos. Con la voz de invitados, música y puertas abiertas a la curiosidad, te doy la bienvenida. Y la pregunta que abre este episodio es ¿cómo construimos memoria en el presente? La canción que les voy a regalar se llama Adelita. Es una canción que compuse hace un tiempo y dice así. Alguna vez soñó con querer ser un pez, como esos que nadan profundo en el río. Parecía un salmón, siempre había sido un salmón, servido en los platos de la gente bien, o luchando contra la corriente cruel. Un día descubrió que no quería ser pez, pájaro aviador, le gustaba aún más como un ruiseñor ponerse a cantar, pintando de rojo su trino y su penar, cantándole a Adelita. Se le fue la luna, el sol, creció el amor por aquella flor, gritando hondo su penar. Un árbol flaco ha de abrazar su corazón y su trinar. ¿Me ayudan con unas palmitas? Tla, 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 tla. Un día descubrió que no quería ser pez, pájaro aviador, le gustaba aún más como un ruiseñor ponerse a cantar, pintando de rojo su trino y su penar, cantándole a Adelita. Se le fue la luna, el sol, creció el amor por aquella flor, gritando hondo su penar. Un árbol flaco ha de abrazar su corazón y su trino. Amigo mío, si Adelita se fuera con otro, no has de sufrir, no has de sufrir por tal embrollo. Un día de estos, un día de estos, ha de volver.
Y hoy nos va a acompañar un querido amigo y referente por los derechos humanos, que es Pablo Díaz. Les pido un fuerte aplauso para él. Con Pablo nos conocimos en una feria del libro. Él presentaba un libro de poemas, ¿no? Que después nos va a compartir. Y alguien por ahí le dijo, ella es música. Y nos pusimos a charlar y me dijo, bueno, hagamos algo. Y a partir de ahí empezamos a encontrarnos, a tocar y a leer poemas en algunos lugares. Y nos hicimos amigos. Así que acá estamos. Bienvenido, Pablo Díaz. Gracias, Anita. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a empezar a conversar. Bueno. ¿Querés contar un poco quién sos? Quizás alguien, seguramente la mayor parte de las personas que están acá saben quién sos. Pero bueno, presentarte un poco. Sí, bueno, soy Pablo Díaz. Me tocó estar en una historia que se llama La Noche de los Lápices, que es la historia de amor de adolescentes de la ciudad de La Plata. La historia de vida nuestra son 3 años, no más, porque si teníamos 15, 16 años, 17 a lo sumo, la historia, por ejemplo, de Claudia Falcone, que tenía 16 años cuando desapareció, su historia de vida es del primer año de la secundaria. A mí siempre me pareció que cuando uno entra a la secundaria, en realidad empieza a tener memoria, ahí empieza su vida. Para atrás en la infancia tenemos fotos, pero la mayoría desaparecimos en el 3er año, 4.º año de la secundaria, y nuestra historia de vida, 3 años, que la puedo resumir, es muy fácil, 73, 74, 75, en el contexto histórico, ¿no? 1973, 1974, 1975, porque en el 76 ya nos pasó el secuestro sistemático de estudiantes secundarios, de lo que generalmente en esos 3 años generamos un liderazgo desde los centros de estudiantes y por qué pensamos en los centros de estudiantes como un mecanismo de síntesis de nuestras voces en la escuela. ¿Cómo llegan a esa noche? ¿No? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué ustedes fueron, digamos, seleccionados, ¿no? para ser secuestrados y no otras personas, otros compañeros? Yo creo que en todo se resume en la ficha de detención de Claudia Falcone, que en su ficha de detención del ejército argentino, en ese contexto histórico del 76, decía María Claudia Falcone, 16 años, grado de peligrosidad mínima, y en observaciones decía capacidad organizativa, pensamiento crítico. Todo surge en una esquina de la ciudad de La Plata, 10, 40 y 41, en donde 12 chicos que íbamos a ir a la secundaria, que ya veníamos un poco de trabajo porque éramos partícipes desde chicos de los muñecos. Es una esquina que es, si la googlean, nacieron los muñecos de fin de año. Entonces nuestros hermanos mayores, en esa esquina donde había un almacén, se juntaba la barriada, pero nos empezamos a juntar 12 chicos que íbamos a ir a diferentes escuelas secundarias. Yo iba a ir al colegio Estrada
en colegio privado del Arzobispado de La Plata, en primer año, otros al Colegio Nacional, otros al Colegio de Arte, otros a los normales. Pero la ciudad de La Plata, en ese contexto histórico, una ciudad universitaria, donde la universidad era una de las pocas que existían, entonces aglutinaba a muchos jóvenes, la ciudad, que venían de las provincias y de otras provincias. Y nuestros hermanos mayores, que ya estaban en la facultad. Y nosotros, cuando todo surge, porque cuando vamos a los 12 años a las facultades a buscar a nuestros hermanos con nuestros padres, surgió, tienen centro de estudiantes universitarios, carteles por todos lados. Y nosotros hicimos un petitorio, 9 chicos, en que fuimos un día a la Dirección General de Escuela. Ustedes dirán, pero 12 años sueltos. Sí, claro, tenía mucho que ver tal vez con otro contexto histórico de poder caminar, etcétera, de estar en la calle. Yo empecé a tomar cerveza en el almacén y vino a los 12 años. Interesante. Y cuando fuimos y presentamos en la Dirección General de Escuelas, nos salieron con una resolución en que podíamos hacer centros de estudiantes en nuestras propias escuelas, pero que los presidentes tenían que ser el director o la directora. Yo me integré al Colegio Estrada, donde salieron muchos militantes peronistas, religiosos de ese colegio, pero fui expulsado en primer año por el tema de la rebeldía con respecto a la conformación del centro de estudiantes. Pero ¿qué pasó? Iniciamos en las 9 escuelas ya con amigos, con un grupo de amigos, y en el año 73 había una instancia muy peronizada. Entonces conformamos la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, y generamos la primer consigna que se llamó Participación y Centros Libres, porque entendíamos que como adolescentes no íbamos a hablar con ningún adulto que nos retara. Y si la directora o el director iban a ser las autoridades del centro, no íbamos a hablar para que nos reten. Lo mismo nos pasaba en la sobremesa familiar. Mis padres muy autoritarios, en que me decían que era chico para eso. Entonces mis secretos, como los secretos de todos, los pusimos en la calle. Los secretos en el hecho de decir, sigamos, participemos. Logramos que la resolución viniera y hubo 3 formas de conformación de los centros de estudiantes. Los colegios dependientes de la universidad podían ir como grupos organizados electoralmente y participar de la instancia electoral, identificándose inclusive con la agrupación partidaria que se determinaba, si eras peronista, si eras radical, si eras comunista, socialista. En colegios que teníamos una directora o director que podíamos hablar, nos pedían que fuéramos a instancias electorales con nombre de fantasía. Y en mi colegio, yo ya en un colegio que estaba a 4 cuadras del colegio del que me habían expulsado, pero que se llamaba La Legión, extranjera, de repetidores y expulsados. Hoy se llama La Legión porque hace 2 años le cambiamos el nombre. Y fueron 2 delegados por división, un titular y un suplente. Íbamos a una asamblea, los delegados de las aulas, y elegíamos al presidente y a las comisiones. Eso primer año. Segundo año, es muy interesante lo que pasó y lo que nos pasó.
año 74. La ciudad de La Plata, una ciudad urbana, clase media, los que la conocen, y éramos todos del centro urbano. Claudia vivía en 8 y 60, Claudio vivía en Diagonal 80, bueno, todos, yo en 10, 40, 41, todo centro urbano, clase media. Pero en el año 74 hay una migración de países limítrofes, de campesinado, de Paraguay, Bolivia, Perú, y se instalan en la periferia con asentamientos por fuera del casco urbano, en distintas comunidades, pero con casillas de madera, con pisos de tierra, y durmiendo varios en una misma habitación. ¿En qué nos pasó? Cuando Patricia, por ejemplo, se ingresa a mi aula, a mi división, a mi clase proveniente de la comunidad boliviana de 19 y 532, que era por fuera de circunvalación, nos dice que sus padres no sabían leer y escribir por el ser del propio campesinado. Y ahí ya teníamos una coordinadora de estudiantes secundarios que aglutinaba 19 escuelas con centro de estudiantes, y planteamos hacer, por ejemplo, comisiones de apoyo escolar, así nos llamamos. Y en una discusión en la cual participaba ya, el tema era si podíamos ser alfabetizadores o docentes. Y la mayoría decíamos, si sabemos leer y escribir, y los padres, y tu padre, Patricia, no lo saben, podemos ir a enseñarles. Pero bueno, tuvimos un quiebre emocional porque, por ejemplo, yo provenía de una familia que mi padre correntino era dueño de Las Marías, con Navaja Artaza, de la yerba. Imagínense que proveníamos de una familia con campo, con muchos bienes. Y cuando fuimos a la casa de Patricia, en lo personal, descubrí la pobreza. Y en una sensibilidad social, ya en un amor establecido, en la sensualidad del adolescente, la pobreza nos trajo una instancia de militancia. El adolescente tiene relaciones humanas si antepone el amor. Entonces nos podíamos enamorar siendo de una clase social distinta, con nuestras compañeras o compañeros que estaban en esos barrios. Víctor Treviño, un compañero de 17 años que está desaparecido. Un domingo, cuando íbamos a la casa de Patricia, lo veo lagrimear y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿cuándo voy a poder sacar a Patricia de acá? ¿De quién se había enamorado? Y esa sensualidad, ese amor, claro, fue parte de nuestra propia militancia. Fuimos a dar apoyo escolar y no fuimos con docentes, no fuimos con nuestros padres, fuimos solos. Eso también es interesante. En el año 75, en una asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, los colegios nocturnos, donde los compañeros son adolescentes pero trabajan de día, o en los colegios técnicos que eran de la periferia de Berisso y Ensenada, donde sus padres trabajaban en el frigorífico, petroquímica, astilleros, plantean la necesidad de ahorrar el costo de la educación, que nosotros podamos ser presentes en el ahorro. Y pensamos, como muchos compañeros se estaban abandonando por ese costo, aún en la educación pública, el costo de vestirte porque no podemos ir desnudos, el costo del manual, el costo de la lapicera, el costo de
un montón de situaciones y era el costo en una ciudad de La Plata muy grande, el costo del transporte. Bueno, ese costo lo planteamos como la posibilidad del ahorro, la posibilidad de ser nosotros, aún adolescentes, una instancia de ahorro económica. Y fue interesante, pensamos en el boleto estudiantil secundario. No fue fácil, obvio. Hicimos manifestaciones, no teníamos capacidad de diálogo, porque también me enojo con los adultos en ese momento, porque había una legislatura, pero los referentes políticos hablaban con los empresarios dueños de los micros. Y nosotros seguíamos siendo supuestamente chicos. Hicimos una manifestación de 10.000 estudiantes secundarios. Yo sé que el número cuantitativo hoy también sigue siendo muy grande en las instancias de una manifestación. Y tomamos escuelas. Bueno, logramos el boleto y quedamos con un liderazgo, los que estábamos en los centros de estudiantes, muy fuerte. Terminado el año 75 nos fuimos de vacaciones. Les quiero decir que en ese proceso del 73 al 75, en las escuelas de la ciudad de La Plata podíamos hacer los viernes fiestas, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y eran muy interesantes, porque ahí estaba la sensualidad también marcada como la posibilidad del noviazgo. Creo que el noviazgo de una secundaria es para toda la vida. Lo digo porque si no, no podría decir que la noche de los lápices es el amor de adolescentes. Cuando se produce el golpe de Estado en el 76, el 24 de marzo, se prohíben los centros de estudiantes como mecanismo de síntesis y de voz de los estudiantes secundarios. Se prohíbe caminar más de 3 adolescentes por la calle y no nos podíamos juntar más de 3 en la plaza. Y se prohibieron los recitales de música. Los recitales para la dictadura cívico-militar representaba un encuentro grupal de jóvenes y eso era lo peligroso. Bueno, en agosto de 1976 se anula el boleto estudiantil secundario y pensamos volver a salir. Desde la clandestinidad, sí, claro. Yo ya pintaba el baño de mi escuela, la reapertura de los centros de estudiantes si fuera la dictadura militar, como un mecanismo de posibilidad de volver a estar juntos. Y cuando se prohíbe el boleto pensamos salir y nos identificaron ya con directores cambiados, con preceptores cambiados, con profesores cambiados, generalmente lo que generaban una posibilidad de coordinación con nosotros. Y surgió el secuestro sistemático de estudiantes secundarios y fueron separados 7 para el escarmiento total, que fue la desaparición eterna. Llevados al campo de concentración Pozo de Banfield, y estuvimos más de 100 días, que eso posibilitó el salvarme, el que me llegara el salvoconducto. Y les voy a decir por qué. En principio tanto tiempo porque estábamos al cuidado de mujeres embarazadas. Fui testigo de 3 nacimientos, 2 en base al testimonio recuperados, los nietos, cosa que me causa una gran calma. Me falta Gabriela Cariquiriborde, que tenía 22 años, a la cual cuidé cuando empezó con trabajo de parto. Que también era una cosa insólita, porque siendo tan chicos nosotros, me pareció que era una madre, y las madres me representaban como adultas, como que iba a tener familia.
Y sí, claro, también era adolescente, si tenía 22 años. Pero bueno, la historia es que mis padres muy católicos, mi padre donaba plata al arzobispado de La Plata, donaba plata. Y el arzobispo de La Plata un día le dijo, conseguí que te atendieran, pero vení solo, no vengas con tu mujer. Cuando va a verlo al arzobispo le da una dirección y mi padre ve a un coronel y según mi madre faltaron campos en Virasoro, en Corrientes y faltaron bienes. Mi padre pagó como un secuestro extorsivo y juramentó que yo nunca iba a hablar. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Porque vos, una vez fuera de prisión, ¿no? Comenzás, como dijiste, a participar del juicio de las juntas, comenzás a participar como becado para la ONU. ¿Cómo se va dando ese proceso de, bueno, volver también con la vuelta de la democracia a contar la historia, a reconstruir esa historia que estaba como, bueno, te habían dicho que no hables, ¿no? ¿Qué va pasando ahí? ¿Y cómo es el proceso? Porque acá en Inquieta también vinculamos las distintas disciplinas de las personas que vienen con el arte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué el arte? ¿Por qué elegiste el arte también como un medio de contar la historia, ¿no? Si querés contarles en las pelis que participaste y esas cosas. Sí. Yo quiero decirles que me enamoré en un campo de concentración de Claudia Falcone. Ustedes dirán, ¿uno se puede enamorar en un campo de concentración? No sé, conocí a Jacques Fuchs, un sobreviviente de Auschwitz, que entró a los 17 años al campo de Auschwitz en Polonia, que me dijo que él se había enamorado de quien le daba agua. El otro día recibo una carta de un joven en Gaza que me dijo que se había enamorado, escuchando mi testimonio, de la enfermera. Sí, claro, en el horror puede haber una cierta belleza, que sigue siendo el amor a lo largo de la vida. Le juramenté a los chicos que iban a aparecer, porque creía que yo iba a ser liberado. No fui liberado, fui a una recuperación ideológica durante 5 años a una cárcel. Salí a los 21 años. Después de 5 años. No sirvió la recuperación ideológica. Pero, y cuando salí, bueno, participé de la CONADEP siendo muy joven. Participé de organizarle el juicio a la Junta de Comandantes siendo muy joven. Y siempre con la perspectiva de cumplir la promesa. En mi adolescencia, mi forma de hablar ya era de escribir poesías. Ante la imposibilidad de hablar en la sobremesa familiar, me encerraba y escribía. Lo que soñaba, lo que deseaba, mi expectativa. Y cuando yo voy a la cárcel y tengo la primer visita de mi familia, le digo a mi hermana mayor que vaya a la casa de Claudia y que le diga que yo estoy bien, que estaba preso. Nosotros creíamos que yo iba a ser soltado como muchos chicos dejados en la esquina de su casa luego de un interrogatorio, pero no fue así. Cuando voy a la cárcel, pienso, lo peor me pasó a mí. Y le digo a mi hermana mayor en la primera visita, anda a la casa de Claudia. Cuando mi hermana va a la casa de Claudia, 8:60, toca el timbre, sale el padre y
y le dice, ¿está Claudia? Y el padre le dice, ¿quién es usted? No, le dice, mi hermano estuvo con ella, no sabe dónde, pero estuvo con ella. Era la primera noticia que tenía el padre de alguien que había estado con su hija. Cuando mi hermana viene en la visita próxima, la veo que llora. Le digo, ¿fuiste a la casa de Claudia? Y me dice, Claudia no apareció. Ahí volví a la celda y empecé a pensar que había vivido algo, que había sido testigo, que habían estado conmigo, y empiezo a escribir. Escribo poesías que se las alcanzo en enfermería un día cuando me operan de hernias producidas por la tortura. Le voy dando a mi madre a escondidas. Y poesías que hablan de ellas. Leo una. Te secuestraron y te trajeron al inmenso pozo escondido para que no volaras más con tus blancas alas, para que no corrieras más con tus largas piernas. Tu pueblo era la inspiración que te daba fuerza en el abandono y me decías querer volver a él como una obsesión. A veces también imaginaba que bailabas, pero solo soñaba volverte a ver feliz y despeinada en una peña de escuela. De pronto una noche me buscaron y salí de viaje sin quererlo, dejándote ahí con otros compañeros de nuestra corta militancia. Eras una luz en la oscuridad, en ese pozo que socavaba la libertad. Se me ocurre verte como se esconde en un árbol la orquídea, que cuando la descubrís inunda la mirada de emociones. Pero en verdad no salí libre, porque me trasladaron a una cárcel y sin saber el destino de tu cuerpo, estoy escribiéndote una carta. Escribo, aunque no sepa dónde podrás estar despierta, pero no estarás en cualquier lado girando como perdida. Tal vez mañana estés en una marcha apurada sin que te vean, o en un montón de besos de adolescentes callejeros. Que Dios o el diablo me lleven de nuevo a ese lugar donde te dejé. Necesito volver a encontrarte para decirte que soy fiel. Que destierro el mal del olvido con tu historia de joven valiente. Mientras tanto, desde acá, donde me encuentro, te extraño, encerrado con la sangre controlada por los mismos malos que te desaparecieron, sin darme ni siquiera el lugar de tu falso descanso, porque ausente sin quererlo no es descanso. Un día saldré de la cárcel y serás aguardiente de los más humildes, y así dejará de ser nostalgia de pesares en los rincones. Te bendecirán en todas las ocasiones que recen por milagros. Es cierto, la cárcel no me tiene prisionero si te pienso. Solo espero que mi recuerdo sirva de olas furiosas cuando salga, sin hacerme el distraído, ni teniendo miedo como consuelo. Estoy transformado por el amor desatado, por tu historia apurada, juntadora de intensas imágenes guardadas en mis ojos. Te beso, es cierto, sin verte. Una y otra vez lo digo en sueños, trayendo hermosura al rincón de la cama de hierro oxidado. Ahí parezco más un gorrión suelto a pleno sol entre los árboles que este hombrecito mirando por la pequeña ventana de rejas. Saldré de la cárcel y vendrás conmigo por tener en el corazón tu vida. Le daremos razón a tu ausencia de cuerpo,
pero creando tu figura sin dolores, para que sientan que no hubo ni hay derrotas. Yo animaré tu alma donde me encuentre y serás eternamente libre. Bueno, así son Escribí más de 500 poesías a lo largo de mi vida. Yo tengo una fantasía y un miedo. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, volverlos a ver y preguntarles si, como el que sobrevivió, hizo todo lo posible para que aparezcan. Sé que pasaría el examen con un 4, nunca fui un buen alumno y me recibí de la secundaria hace 2 años en un Fines. Y mi miedo es que cuando la naturaleza me lleve, yo volverla a ver a Claudia con sus 16 años y yo ir con mi vejez. Sé que me agarraría de la mano y me diría que soy un boludo, como me decía, y nos iríamos caminando juntos. Sí, claro. Para terminar, les quiero aclarar que yo no hice la película La noche de los lápices para ustedes. La hice para volverla a ver a Claudia a través de una actriz. Es un secreto íntimo, pero válido. Y así es a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos en el presente, ¿no? En clave de presente, encontrar, una construcción de la memoria o sostener los derechos humanos? Bueno, en principio creo que la sobremesa familiar hoy tiene que ser la posibilidad donde el adolescente consolide su identidad sexual, social y política, que sea la posibilidad. Yo creí que el centro de estudiantes de la secundaria era la primera institución democrática del adolescente y hoy creo que tiene que ser la sobremesa familiar, porque después de 40 años los adultos, los padres, tienen que haber entendido la charla. Hace un año y medio, en la cárcel de Marcos Paz, pabellón 4, chicos de 18 a 21 años haciendo la primaria. Vieron una serie de películas, vieron La noche de los lápices y preguntaron si yo vivía. Sí, claro. Y me invitaron. Eva Asprella era la subsecretaria de Justicia. Estaban los chicos, la subsecretaria de Justicia se sienta al lado mío y las maestras de la primaria al costado. Doy una introducción de La noche de los lápices, que son 3 años, no tengo más. O sea que es cortito. Y pasamos a las preguntas. El chico que estaba sentado adelante, 18 años, venía de un instituto de menores, 2 homicidios a mano armada, a los 17 años. 2 homicidios a mano armada, con la mano levantada. ¿Qué me preguntó? La subsecretaria de Justicia, cuando levanta la mano, se me acerca al oído y me dice, ojo. La maestra de la primaria hablaban entre ellas. ¿Saben lo que me preguntó? ¿La extrañás? Si el Estado le hubiese dado amor, si la sociedad le hubiese dado amor, si él hubiese tenido las posibilidades económicas de consolidar un amor, ¿estaría ahí? No, claro.
y las 3 chicas de La Matanza estarían vivas también. Si el Estado les hubiese dado amor, si la sociedad les hubiese dado amor y si hubiesen tenido las posibilidades y las oportunidades de nacer en una casa con herencia económica, sí, claro, estarían vivas las 3. Creo que la memoria es la identidad de los adolescentes de hoy. La memoria es la identidad de hoy. Y solo tenemos que traer a la memoria, en la instancia del nunca más, el amor, la sensibilidad social y los derechos de vivir todos felices. ¿Y dónde está la belleza? En el amor que podamos recuperar, en el encuentro, en el acompañamiento. La libertad es colectiva. Porque si yo les pregunto si quieren a su mamá, a su papá, a su hijo, a su abuelo, a su abuela, de que sean felices, me van a decir que sí. Entonces, la libertad es colectiva. Vamos llegando hacia el final ya de este episodio. Y quiero agradecerte y agradecerles a ustedes por estar esta noche, a la gente de La Pirca que nos recibe cada mes. Si nos querés recomendar algún artista, poeta, esa es una pregunta que hacemos siempre a las personas que vienen para que quienes escuchamos podamos volver a casa y buscar alguna película, algún autor. ¿Qué nos recomendás? Y con eso cerramos. Que escriban. Escriban ustedes. Traten de agarrar un papel y escribir sus secretos en forma de poesía, sobre la frustración o sobre la felicidad. Escriban, escriban. Y en todo caso, lean a César González. Gracias nuevamente. Les regalo la última canción. Como que no, del príncipe Gustavo Pena. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, rega mi patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque llega un nuevo año, sí, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, sí, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque
que tiene mucho cielo y mucho mar. ¡Wow!